Bienvenidos a Iglesia Renacer el día de hoy. Espero que todos estén bien de salud y estén dispuestos a celebrar el día de resurrección. El día de hoy queremos hablar acerca de este glorioso día y lo he titulado el mensaje La gloriosa resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Recuerde, se trata del Cordero, no del conejo, del Cordero. Él es el que resucitó al tercer día de entre los muertos. Y quiero comenzar diciendo lo siguiente. ¿Sabía usted que entre todas las religiones que existen el día de hoy, todos los líderes de cada una de estas religiones murió y únicamente nuestro líder dentro de la religión cristiana es el único que se levantó al tercer día de entre los muertos? Usted puede ir y ver la tumba vacía, donde una vez estuvo el cuerpo de Cristo Jesús, pero el día de hoy Él está vivo y esa es nuestra victoria. Tristemente, muchas personas no han entendido este mensaje y siguen, por lo cual, viviendo una tradición más bien pagana, buscando huevitos de conejo. No sé de dónde salió la idea, pero hasta donde yo sepa, el conejo no pone huevos. Así que, ¿qué es lo que están celebrando? No lo sé. Pero veamos bíblicamente de qué se trata este día de la resurrección. Vaya junto conmigo a 1 Corintios capítulo 15, versículos 1 al 11. 1 Corintios 15, 1 al 11. Y sí, lamento defraudarlo, usted tal vez estaba esperando que habláramos de alguno de los pasajes que se encuentran en los evangelios, ya sea Mateo, Marcos, Lucas o Juan. Pero quiero hablarle en 1 Corintios capítulo 15, versículos 1 al 11. Y nos dice de la siguiente forma. Ahora, amados hermanos, permítame recordarles, mire qué excelente, permítame recordarles la buena noticia que ya les prediqué. ¿Cuál es esta buena noticia? Bueno, la buena noticia es el Evangelio de Cristo Jesús. Este Evangelio que ya nos ha sido predicado. ¿Ok? Esta es la buena noticia. No de que usted vaya a buscar huevos. No, esa no es la buena noticia. La buena noticia es de que Jesús se levantó de entre los muertos al tercer día. Y eso es lo que celebramos los verdaderos creyentes. Sigue diciendo el versículo. En ese entonces cuando les fue o nos fue predicado el Evangelio, en ese entonces la recibieron. La buena noticia la recibieron con gusto y todavía permanecen firmes en ella. Yo quiero decirle que si usted verdaderamente recibió esta buena noticia, este Evangelio, una buena señal de que usted verdaderamente nació de nuevo, que ha sido regenerado, es que usted permanece firme en esta enseñanza. Si usted se cambió y ahora ya no cree las cosas, entonces hay un problema. Tal vez tuvo una experiencia religiosa, pero no necesariamente un encuentro personal con el Cristo resucitado. Sigamos leyendo. Dice el versículo 2, esa es la buena noticia que los salva. Si ustedes siguen creyendo en el mensaje que les prediqué, mire qué excelente. La buena noticia o el Evangelio que nos salva. No hay otra forma de encontrar salvación. Muchos dicen, yo encontré salvación cuando en una sanidad. Escuchen, no hay otra forma más que a través de ¿qué? A través de haber recibido esta buena noticia. Nos dice que esta buena noticia nos salva si ustedes siguen creyendo el mensaje que les prediqué. Hay que continuar, hay que serle fiel al Señor, a menos que hayan creído algo que desde un principio nunca fue cierto.
a menos que hayan creído algo que desde un principio, o sea, desde que se te predicó, tal vez se te predicó un falso evangelio. Quizás se te predicó el evangelio de la prosperidad. Y cuando miraste que no funcionaba esto de la prosperidad, entonces lo abandonaste. Bueno, pero no es porque el evangelio no trabaje. No, es que recibiste un falso evangelio. Si ya tienes tiempo de caminar con Dios y de repente decidiste tirar la toalla, verdaderamente nunca conociste al Señor. Es duro decirlo, pero tengo que decirlo porque esto es lo que nos dice esta palabra. Al menos que hayan creído algo que desde un principio nunca fue cierto. Versículo 3. Yo les transmití a ustedes lo más importante y lo que se me había transmitido a mí también. Escuche, Cristo murió por nuestros pecados, tal como dicen las Escrituras. ¿Qué es lo más importante? Lo más importante no es que usted haga crecer una cuenta bancaria. Lo más importante no es que usted tenga salud. Lo más importante no es que usted tenga una mejor casa, un mejor trabajo, o a muchos quizás dirían hasta tener otro matrimonio. Tampoco. ¿Qué es lo más importante? Lo más importante es que Cristo murió por nuestros pecados, tal como dicen las Escrituras. ¿Y por qué hago el énfasis aquí? Porque quiero que lo entienda. ¿Qué es lo que se te transmitió a ti? Espero que haya sido el mensaje de las Escrituras. Porque si fue otra cosa que no haya sido el mensaje de las Escrituras, entonces tenemos problemas. Y cierto o no, hay mucha gente el día de hoy que dicen creer en Dios, pero jamás examinan las Escrituras. Y por eso de repente escuchamos tantas cosas que uno dice, ¿de dónde sacaron esa idea? Nosotros podemos decir, oh sí, creemos en la palabra de Dios, pero si no la lees, si no la estudias, si no meditas en ella, si cuando recibes el mensaje desde el púlpito no la estás corroborando, a ver si es cierto lo que se está comunicando, entonces verdaderamente no te interesa la palabra de Dios. Nos interesa cómo nos sentimos en el momento que alguien nos predica algo, o en el momento en que escuchamos una melodía, porque nos da, como dicen los americanos, ¿verdad? Nos da el heebie-jeebie, sentimos una emoción, pero no se trata de emoción. Porque hoy día tú puedes sentir algo y el día de mañana lo sientes completamente lo contrario. Pero el mensaje bíblico, ese permanece para siempre. Cristo murió por nuestros pecados, tal como dicen las Escrituras. ¿Escuchó? Cristo no murió para que andemos buscando huevos por todo el patio de la iglesia. Versículo 4. Fue enterrado y al tercer día fue levantado de los muertos, tal como dicen las Escrituras. ¿Escuchó? 2 veces, en el versículo 3 y en el versículo 4, tal como dicen las Escrituras. Cuando leemos a estos hermanos de Berea, escuchaban el mensaje de Pablo, pero tomaban notas, iban a su casa y leían lo que ellos tenían, la ley, para ver si era cierto lo que Pablo les estaba comunicando. Hoy día nosotros nos tragamos el mosquito con todo y todo, porque no nos interesa la palabra, porque no estudiamos la palabra. Si estudiáramos la palabra, nos diéramos cuenta, pusiéramos atención al mensaje y diríamos, esto que está diciendo no me suena como al mensaje bíblico. Jesús fue enterrado y al tercer día fue levantado de los muertos, tal como dicen las Escrituras. Versículo 5, escuche esto. Lo vio Pedro y luego lo vieron los 12. Lo vio Pedro y luego lo vieron los 12. Más tarde lo vieron más de 500 de sus seguidores a la vez.
Porque a veces nos quieren meter el engaño, ¿verdad? De que, no, eso se lo inventaron los apóstoles. Los discípulos del Señor se inventaron eso de que había resucitado. Se robaron el cuerpo y lo desaparecieron y entonces salieron con este invento. Bueno, la Escritura también me dice que si Cristo no hubiese resucitado, si no fuera cierta esta historia, somos los más dignos, escuche, de lástima. Una vez más, usted puede ir a Israel y ver donde habían puesto al Señor. Y es una tumba vacía. Usted va donde murió su abuelito y ahí está enterrado. Usted puede ir a donde quiera que haya muerto quien sea. Cualquiera de los líderes de las religiones hoy día. Vaya a la tumba y ahí están. Usted va a la tumba de Mahoma, ahí va a estar Mahoma. Usted va a la tumba de José Smith y ahí va a estar José Smith. Cualquier líder de cualquier religión, pero en la religión cristiana vamos a una tumba vacía porque él ya no está ahí. Dice, aunque algunos ya, mire qué tremendo, versículo 6, más tarde lo vieron más de 500 de sus seguidores a la vez, la mayoría de los cuales todavía viven, aunque algunos ya han muerto. Por eso le decía, muchas veces nosotros creemos que el mensaje es que tengamos salud. De todas maneras te vas a morir. Si no, cuando llegues, si es que llegas al cielo, pregúntale a Lázaro. A Lázaro el Señor lo resucitó de entre los muertos, pero de todas maneras murió. Así de qué le sirvió, solamente fue el show. De que resucitó de entre los muertos, pero siempre tuvo que morir. ¡Qué tremendo! Luego lo vio Santiago y después lo vieron todos los apóstoles. Por último, como si hubiera nacido en un tiempo que no me correspondía, también lo vi yo. ¿Quién está hablando? Pablo. Pablo. ¿Cómo es que se describe él? Uno que nació en un tiempo que no le correspondía. Me encanta. ¿Por qué digo esto? Porque el día de hoy nosotros nos creemos la última Coca-Cola del desierto porque somos cristianos. Y cuando leemos las Escrituras nos damos cuenta que esto no es motivo de orgullo. Por el contrario, debería a nosotros humillarnos, reconociendo que somos salvos únicamente por la gracia salvadora de nuestro Señor Jesucristo. Versículo 9. Dice, pues yo soy el más insignificante de todos los apóstoles. De hecho, ni siquiera soy digno de ser llamado apóstol después de haber perseguido a la iglesia de Dios como lo hice. Mire qué tremendo. El día de hoy nos llenamos de orgullo. Yo soy el pastor fulano de tal. Y tal vez impresionemos a la gente, pero a Dios no lo impresionamos. Pablo dice que es el más insignificante de los apóstoles, que ni siquiera es digno de ser llamado apóstol. Mire qué tremendo. Ahora buscamos los títulos nosotros, buscamos los nombres, sin entender. Escuche bien, sin entender las Escrituras. Versículo 10. Sin embargo, lo que ahora soy, todo se debe a que Dios derramó su favor especial en mí. Escuche, se lo vuelvo a leer. Sin embargo, lo que ahora soy, todo se debe a que Dios derramó su favor especial sobre mí. Y no sin resultados. Qué tremendo. Porque tiene que haber resultados. Si nosotros recibimos la gracia de Dios y esa gracia no transforma nuestras vidas, entonces eso es una desgracia. Tiene que haber resultados. Y muchos se confunden y creen que los resultados son crecer una gran iglesia. No. Los resultados en tu vida.
Porque ¿cuántos no de repente han levantado una mega iglesia solo para después terminar diciendo que son homosexuales, salen del closet? ¿Por qué? Porque aunque hicieron crecer, entre comillas, la iglesia, nunca crecieron hechos espiritualmente. Pues he trabajado mucho, más que cualquiera de los otros apóstoles, pero no fui yo, una vez más, pero no fui yo, sino Dios quien obraba a través de mí por su gracia. Me encanta. Es Dios quien hace la obra en nosotros a través de su gracia salvadora. Es Él quien nos empuja, quien nos lleva, quien nos hace nacer de nuevo. ¿Cómo? A través de la predicación del evangelio, de la buena noticia. Versículo 11. Así que no importa si predico yo o predican ellos, porque todos predicamos el mismo mensaje que ustedes ya han creído. Mire qué excelente. No importa quién predique. Escuche, no importa quién predique, porque de repente, ¿verdad? En iglesias grandes tenemos varios pastores y varios predicadores, pero cuando predica fulanito de tal, entonces todo el mundo está ahí. Pero cuando ese predicador no predica ese día, la gente falta a la iglesia. ¡Qué tremendo! Pero ¿qué dice? No importa quién predique. ¿Por qué? Porque todos predicamos el mismo mensaje que ustedes ya han creído. Lamentablemente, el día de hoy, muchos están predicando otro evangelio. ¿Cómo lo sé? Escucho. Yo escucho lo que otra gente predica y lo comparo con la Biblia. Y ahí me doy cuenta de que no sé qué está predicando. Porque Biblia no es. Sigamos. Déjeme decirle, la resurrección es la prueba terminante de que Cristo Jesús es quien dijo ser. Él dijo que iba a morir. Él dijo que al tercer día iba a resucitar. Y lo cumplió. Y es precisamente esta verdad que tiene tremendas ramificaciones para ti y para mí el día de hoy. Si Cristo no resucitó, entonces estamos todavía muertos en nuestros delitos y pecados. Y olvídate de que vas a resucitar tú también, si Él no resucitó. Pero como Él resucitó, entonces tengo esperanza. Porque creo en que lo que Él dijo, o quien Él dijo que era, es verdaderamente la verdad. ¿Por qué es importante la resurrección? Para que no nos engañen con chocolatitos de huevitos. ¿Por qué es importante la resurrección? Vaya conmigo al libro de Mateo, capítulo 16, versículo 21. Nos dice: a partir de entonces, Jesús empezó a decir claramente a sus discípulos que era necesario que fuera a Jerusalén y que sufriría. Ahora hemos inventado una nueva iglesia. Pare de sufrir, porque nadie quiere sufrir. ¿Pero qué dice? Jesús vino y les dijo claramente a quienes, a sus discípulos, que era ¿qué? Era necesario. ¿Entiendes cuando es algo necesario? Algo necesario, tengo que atravesarlo, porque de otra forma no voy a lograr lo que necesito lograr. Que fuera a Jerusalén y que sufriera muchas cosas terribles a manos de los ancianos. ¿A manos de quién? De los ancianos, los líderes religiosos. ¿Quiénes son los que nos dan más dolores de cabeza? En la misma iglesia. ¡Qué tremendo! A manos de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los maestros de la ley religiosa. ¿Qué dice? Lo matarían.
pero al tercer día resucitaría. Ya lo había dicho el Señor. Y lo tremendo aquí es que, mire, los 12 apóstoles, sus discípulos, tampoco entendieron. Está claro, pero no lo entendieron. ¿Por qué sé? Porque después de que el Señor resucita, todavía aún así no lo creen. Recuerda aquellos dos que iban, nos cuenta, creo que es el libro de el Evangelio de Lucas, el que nos cuenta la historia de estos dos discípulos que iban al camino a Emaús. Iban ellos tranquilitos, contando, platicando, y de repente Jesús se les aparece y ellos le cuentan, le dicen: ¿acaso eres tú el único en toda Jerusalén que no sabe qué es lo que ha acontecido? Oiga, ellos son los que no saben lo que ha acontecido. El Señor va caminando con ellos y no lo reconocen. Es tremendo. ¿Por qué? Porque el día de hoy también habemos personas que no hemos conocido todavía a Jesús. Pretendemos conocerlo. Hablamos de conocerlo. Pero nuestra vida no refleja ese cambio. Sigamos. Por lo tanto, voy a darle 3 puntos por lo menos. El primer punto es que la tumba vacía, no cualquier tumba, la tumba vacía de Jesucristo prueba que Cristo Jesús murió por nuestros pecados. Nos encanta hablar de que Jesús murió, pero ¿por qué murió? Porque éramos malos. Sí, Él murió por nuestros pecados. Yo quiero que usted lo entienda. Esto no es popular. Pero usted necesita entender que Cristo murió por sus pecados. ¿Qué quiere decir esto? Que usted y yo somos pecadores. Y de que antes de poder pasar o dar un paso más adelante en nuestra relación con Dios, tengo que reconocer mis pecados. La tumba vacía prueba que Cristo Jesús murió por nuestros pecados. Mira lo que dice Mateo 20:28. Pues ni aun el Hijo del Hombre vino para que le sirvan. Me encanta. Ni aun el Hijo del Hombre vino para que le sirvan, sino para servir a otros. ¿Y para qué? Y para dar su vida en rescate por muchos. Me encanta. Yo siempre he dicho, yo tengo mis dichos. Hay quienes ya me conocen, ¿verdad? Que no le digan, que no le cuenten, ese es uno de ellos. Pero este es otro. El que no sirve, no sirve. Si usted no le sirve a Dios, usted no sirve para Dios. Ahí le dejo de tarea que lo vaya y lo estudie. ¿Qué dice? Y para dar su vida en rescate por muchos. Y se da cuenta que dice por muchos, no dice por todos. Por muchos. Porque hay también muchos que no quieren. Tal vez porque no entienden. Tal vez porque hablábamos el día miércoles. Necesitamos orar, especialmente los que predicamos o compartimos la palabra del Señor, para que Dios abra los ojos del entendimiento de la gente a la cual se le va a predicar el Evangelio. Porque solamente Él puede hacerlo. A veces dan ganas de agarrar la Biblia y quererles abrir los ojos, pero no funciona de esa forma. La única forma es presentando el Evangelio. Y que Dios ilumine los ojos, que abra los ojos espirituales de estas personas. Isaías 59 del 1 al 2 nos dice lo siguiente. Isaías 59 del 1 al 2. Escuchen,
Me encanta. Escuchen, el brazo del Señor no es demasiado débil para no salvarlos. Me encanta. ¿Quién puede salvarnos? Solamente Dios. Solamente Jesucristo. Él lo dijo muy claro, muy enfático. Yo soy el camino al Padre. Yo soy la verdad. No hay ninguna otra verdad. Yo soy la vida. Fuera de Él no hay otro camino. Fuera de Jesús no hay otra verdad. Sin Cristo no hay camino al Padre. Él es. Me encanta. Ni su oído demasiado sordo para no oír su clamor. Qué tremendo. ¿Qué es lo que está hablando? Es que si de verdad nos humillamos delante de Dios, Dios se va a manifestar a nosotros. Pero escuchó, ¿qué es lo que dije? Si en verdad Dios conoce nuestros corazones. Y Dios sabe, como dice la canción, te conozco, bacalao, aunque vengas disfrazado. Podemos venir ante el Señor con un montón de pretensiones, pero Dios conoce nuestro corazón. Y Dios sabe si somos honestos o no. ¿Qué dice? Versículo 2. Son sus pecados los que los han separado de Dios. Me encanta. ¿Qué es lo que nos ha separado de Dios? Nuestros pecados. No es el lugar donde naciste. No es tu nacionalidad. Son sus pecados los que los han separado de Dios. A causa de esos pecados, Él se alejó y ya no los escucha. Mire qué tremendo. Sí, porque de repente hay gente que dice que Dios no se enoja, jamás se enoja. Está enojado Dios, dice la Escritura, con el pecador. ¿Cuándo? Todos los días. Tremendo. Son sus pecados los que los han separado de Dios. A causa de esos pecados, Él se alejó y ya no los escuchará. ¡Wow! Estamos en problemas. Algo tiene que suceder. Algo tiene que pasar. Y mire, Isaías le estaba hablando ¿a quién? Al pueblo de Israel. Al pueblo escogido de Dios. A la vid verdadera. Usted y yo somos la vid silvestre que fuimos injertados en la verdadera vid. Y si así le habla el Señor a su pueblo escogido, ¿qué será de nosotros? ¡Wow! Al morir en nuestros pecados, sin ser perdonados, esa separación continuará a través de toda la eternidad. Es por eso, por lo que el infierno es la separación eterna de Dios. Así que pongamos en perspectiva, ¿qué es lo más importante? ¿Divertirnos el día de hoy buscando huevos de conejo? ¿O entender que un día voy a morir y que después de que yo muera tengo que enfrentar el juicio de Dios? ¿Qué es lo más importante entonces? Asegurarme que mis pecados hayan sido perdonados y que solamente Cristo Jesús puede hacerlo, porque fue Él quien venció la muerte. Es Él quien puede darme vida aún después de que yo muera. Pero ahí estamos, ¿verdad? Nos preocupamos por un montón de que no tienen importancia. Y siempre lo he dicho, mira, tú te puedes gastar el resto de tu vida trabajando y ahorrando y acumulando riquezas. Pero cuando mueres, otro las va a disfrutar por ti. ¿Escuchó lo que dije? Por lo tanto, no, asegurémonos. Lo más importante es que mis pecados sean perdonados.
porque si no son perdonados en esta vida, entonces voy a vivir eternamente separado de Dios en un lugar que se llama infierno. Sí, lo dije y lo pronuncié muy bien, porque el día de hoy tampoco queremos predicar del infierno. Efesios capítulo 2, versículo 18. Efesios 2, 18 nos dice lo siguiente: ahora todos podemos tener acceso al Padre por medio del mismo Espíritu Santo, gracias a lo que Cristo hizo por nosotros. ¿Escuchó? Estas son buenas noticias. No, buena noticia no es, te profetizo que este es el año que Dios va a derramar bendición. Por favor. ¿Qué dice? Ahora todos podemos tener acceso al Padre por medio del mismo Espíritu Santo. ¿Quién es el que nos lleva a ese acceso? Es el Espíritu Santo de Dios. No es tu inteligencia, no es tu sabiduría, no son tus buenos deseos. No, es el Espíritu Santo. ¿Gracias a qué? A lo que Cristo hizo por nosotros. ¿Qué es lo que hizo? Murió en la cruz del Calvario por tus pecados y los míos. Déjeme aclararle. En el Antiguo Testamento, todos los rituales que hacía el pueblo del Señor, cordero tras cordero, de hecho que nunca sacrificaron ningún conejo, cordero tras cordero que ellos sacrificaban a Dios, únicamente cubría el pecado. La sangre de esos corderos no podía borrar, solamente podía cubrir. Pero cuando Cristo Jesús muere, su sangre borra mi pecado. Para que vayamos a meditar un poquito, ¿verdad? Mientras disfrutamos del chocolatito, del huevito del conejo. La sangre del Cordero de Dios borra mi pecado. ¿Qué dice? Juan 19:30. Después de probar el vino, Jesús dijo: todo está cumplido. Me encanta. Todo está cumplido. ¿Qué quiere decir eso? Ya no hay nada más que hacer. ¿Qué nos dicen ahora? No, es que hay maldiciones generacionales. ¿Y entonces qué Cristo hizo entonces, pues? ¿En qué estamos? Pero se da cuenta las falsas doctrinas que se inventa la gente. Porque si todavía tengo que lidiar yo con esas maldiciones generacionales, eso quiere decir que lo que Cristo Jesús hizo en la cruz del Calvario no fue suficiente. Yo no sé cómo predicarlo sin no enojarme, sino sin mostrar. ¿Cómo le muestro a usted? Después de probar el vino, Jesús dijo: todo está cumplido. Entonces inclinó la cabeza y ¿qué dice? Y entregó su espíritu. Entregó su espíritu, murió. Segundo punto. No solo la tumba prueba que Cristo Jesús murió por nuestros pecados, también la resurrección prueba que Dios aceptó la paga de nuestros pecados en Cristo Jesús. ¿Escuchó? Dios aceptó la paga de nuestros pecados. Sorry, I don't know the answer to this one, but I'm learning. Yo no sé qué te pasa, Siri, no seas metida. Es la tecnología. Dice, la resurrección prueba
que Dios aceptó la paga de nuestros pecados en Cristo Jesús. ¿Usted recuerda en la hora en que Cristo muere? Hubieron ciertas cosas que acontecieron. Una de ellas, el velo del templo se partió a la mitad. Y por si había alguna duda, se partió de arriba hacia abajo. ¿Quién lo partió? Dios. ¿Por qué lo hizo? Porque estaba diciendo, ya es todo esto. Vamos a hacer algo nuevo. Antes los judíos creían que solo era para ellos la salvación. El día de hoy hay muchos cristianos que también creen que ellos son la última Coca-Cola del desierto y no lo son. ¡Qué tremendo! Romanos 1:4 nos dice lo siguiente. Romanos 1:4. Y quedó demostrado que era el Hijo de Dios cuando fue resucitado de los muertos mediante el poder del Espíritu Santo. Mire qué excelente, escúchelo. Él es Jesucristo nuestro Señor. Quedó demostrado que era ¿qué? Que era el Hijo de Dios. ¿Cuándo? Cuando fue resucitado de los muertos mediante el poder del Espíritu Santo. ¡Qué excelente! Yo no necesito más prueba. Pero muchos todavía seguimos como Tomás, ¿verdad? Al menos que yo mire, que yo toque. No. ¿Qué fue lo que le dijo el Señor a Tomás? Bienaventurados los que creen sin haber visto. Por eso hablamos mucho también de la fe, el gran movimiento de la fe, y no entendemos ni qué estamos hablando. Fe es simple y sencillamente confiarle al Señor, es obedecer a su palabra. Ahí andamos inventando un montón de cosas, pero que la fe es aquí, la fe es allá, y están más feos que mandados a hacer. ¿Qué dice? Quedó demostrado que era el Hijo de Dios cuando fue resucitado de los muertos, mediante el poder del Espíritu Santo. Él es Jesucristo, nuestro Señor. Me encanta. ¿Es Cristo tu Señor? ¿O es solamente un colega más? ¿O es un profeta? No, Él es el Señor de señores, por encima de todos otros señores. Él es el Rey de reyes, por encima de todos los reyes de este mundo. Él es. Punto número 3, ya vamos terminando. La tumba vacía prueba que un día Cristo nos libertará de la muerte. ¿Escuchó? Muchos hablamos que ya somos... No, todavía no, te vas a morir. Muchos dicen, sí, Cristo nos ha hecho libres, pero no te dicen de qué. ¿De qué te ha hecho Jesús libre? De tus pecados. ¿Por qué entonces seguimos pecando? Es que creemos que Dios nos hizo libres para hacer lo que a mí se me venga en ganas. No, ese es un falso evangelio. El Señor te liberó de la esclavitud del pecado. Es lo que enseña la palabra de Dios. Pero como no la leemos, como no nos interesa, no entendemos. Si seguimos así como los discípulos. Muere Jesús y ¿qué hacen ellos? Se van. Pedro dijo, no, ¿saben qué? Yo me voy a pescar. Porque este Jesús como que no funcionó la cosa. Wow. Y así estamos muchos. Creemos que esta cuestión, esta locura de la predicación no funciona. La tumba vacía prueba que un día Cristo Jesús nos libertará de la muerte. Porque sí o no, vamos a morir.
Uy, no diga eso, hermano. Te vas a morir aunque te guste o no te guste. Wow. Mire cuánta gente por ese temor a la muerte no quieren hablar de la muerte, no se preparan para el día de su muerte y cuando mueren dejan bien emproblemada a la familia, porque para enterrar al pobre individuo que le tenía miedo a la muerte vas a necesitar por lo menos unos $15,000. ¿Quién tiene $15,000 en el banco? Y todo es bien fácil si te hubieras preparado. Pagar con anticipación para no dejar más problemas a tu familia. Aquí va, te vas a morir. Ah, no, pero es que yo soy el pastor general. Te vas a morir igual. Ah, no, pero es que yo soy judío. Igual te vas a morir. Todos y cada uno de nosotros vamos a morir. ¿Qué dice? Hebreos 9:27. Y así como cada persona está destinada, ¿qué? Está destinada, ese es tu destino. Así como cada persona está destinada a morir. ¿Cuántas veces? Una sola vez. Y después vendrá el juicio. Entonces, ¿qué es lo más importante? No son tus carros. No es tu cuenta financiera del banco. No es tu casa, no son tus autos, tus posesiones. Lo más importante es asegurarte que mueras en Cristo Jesús. Y escuchó como lo dije, que mueras en Cristo Jesús. No dije que mueras en la religión cristiana, no. Porque muchos confían mucho más en su religión que en Cristo Jesús. No hay nada que podamos hacer nosotros para escapar la realidad de la muerte. Pero sí podemos escapar de las consecuencias de la muerte. ¿Entendió lo que dije? Nos vamos a morir, pero ahora tengo la oportunidad, antes de que me llegue la muerte, la oportunidad de poder escapar, no de la muerte, sino de las consecuencias. ¿Cuál es la consecuencia? Irte al infierno, completamente separado de Dios. La resurrección de Cristo nos abre esta posibilidad. Me encanta. Juan 6:40 nos dice: pues la voluntad de mi Padre es que todos los que vean a su Hijo y crean en Él tengan vida eterna, y los resucitaré en el día final. ¿Quieres más clara? No sé qué me dijiste. Pues la voluntad de mi Padre es que todos los que vean a su Hijo, me encanta, mire, ¿qué le dije que deberíamos de estar orando nosotros? Que Dios les abra los ojos espirituales. ¿Para qué? Para que puedan ver a Jesús espiritualmente. Para que todos, la voluntad del Padre es que todos los que vean espiritualmente, porque ahora no podemos verlo, Jesús ya no está aquí, está en el cielo, sentado a la diestra de Dios Padre. Pero con nuestros ojos espirituales, al ser abiertos, podemos verlo. ¿Y qué dice? Y creer en Él, tengan vida. ¿Dónde está la vida eterna? En poder ver a Cristo con nuestros ojos espirituales. Pero como estamos muertos espiritualmente, tiene Dios que intervenir en nosotros. ¿Está conmigo? Y tenemos que ¿qué? Que creer en Él. Tenemos que creer en Él. Y creer, dijimos que era ¿qué? Obedecer. ¿Obedecer qué? Obedecer lo que Dios nos está mandando a hacer. Y yo los resucitaré en el día final. Me encanta. Esta es mi fe.
que porque Él se levantó de los muertos, Él tiene el poder de la muerte. Y ahora yo, por creer en Él, por haber confiado en Él, por haber depositado todo lo que yo soy en Él, también el día que yo muera, Cristo me va a levantar de entre los muertos. Por lo tanto, no estoy aferrado a esta vida. Te dejo con Juan 11:25. Juan 11:25 nos dice de la siguiente forma. Jesús le dijo, yo soy, ¿qué? La resurrección y la vida. Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí vivirá aún después de haber muerto. Y después le pregunta, ¿crees esto? Porque yo puedo leerlo y no creerlo. ¿Cómo sé cuando leo y no creo? Pues sigo aferrado a esta vida. ¿Y cómo sé cuando alguien de verdad lo leyó y sí lo creyó? Cuando su vida cambia, cuando deja de confiar en sí mismo y ahora confía en la guianza, la dirección del Espíritu Santo de Dios en su vida. Y Él primeramente te va a llevar a que reconozcas tus pecados, a que reconozcas que no hay absolutamente nada que tú puedas hacer para ganarte salvación. Lo único es mirar hacia la cruz del Calvario y luego mirar a la tumba vacía y reconocerle como el Señor, no el Salvador, el Señor de tu vida. Tiene que llegar el momento, tiene que llegar el tiempo cuando tenemos que confiar en Cristo Jesús antes de partir de esta vida. Ya les había compartido antes. Alguien dijo las insignias Biblia, en inglés Bible. ¿Y qué tan profundo es esto? Significa Bible, Basic Instructions Before Leaving Earth. Porque te vas a ir de este mundo, pero reconoce y acepta esta instrucción básica para que antes de que partas de este mundo, aferrarnos a Él. Quiero que lo entiendan, aferrarnos a Él. ¿Qué quiere decir aferrarnos a Él? Es como cuando alguien te empuja en alguna agua profunda y cuando ve que no sabes nadar y estás dando ahí todo lo que puedes y te tiran un salvavidas. ¿Y qué es lo que haces con el salvavidas? Y de ahí no me suelto hasta que me saquen de aquí, porque es lo que me mantiene, ¿qué? A salvo. Aferrarnos a Jesucristo, depender de Él, para el perdón de nuestros pecados. ¿Dependes tú en Cristo para el perdón de tus pecados o estás confiando en otra persona o en alguna otra cosa? Ahora, porque Cristo conquistó la muerte resucitando, podemos estar seguros de que viviremos eternamente con Él. Ahí donde estás, te voy a pedir que ores junto conmigo. Pero esta oración no es la que te salva. Quien te salva es el Señor. ¿Escuchó lo que dije? Quien te salva es el Señor. Porque podemos repetir algo solamente por repetirlo. Pero yo quiero que lo hagas de corazón. Ora conmigo de la siguiente forma. Padre Celestial, gracias por haberme amado a pesar de mi pecado. Yo sé que te he fallado al no poder vivir de acuerdo con tu perfecto estándar.
Estoy verdaderamente arrepentido por mi pecado. Yo creo que tú enviaste a Cristo Jesús a morir en la cruz del Calvario por mi pecado. Confío en la obra redentora de Cristo Jesús para salvarme de mis pecados. Gracias por perdonarme. Gracias por haber muerto en la cruz, Cristo lindo. Ayúdame a vivir el resto de mi vida para la gloria de tu nombre. Si tú hiciste esa oración, Dios escucha, Dios escucha la oración de una persona que está siendo honesta con Él. Feliz día de resurrección. Al conejo echémoslos en barbecue. Hasta la próxima semana.